tal? Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Nómada. Como ya sabéis, programa de ciencia ficción, de cómics, de Marvel, de DC, de todo, ¿no? De entretenimiento en general, de todo lo friki, podríamos decir. Y como siempre, saludos de un servidor, Raúl Víguez, alias el Capitán Nómada, siempre muy bien acompañado de Alex Sánchez de Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, Ahora, que me espera. tenía, me Uy. tenía muteado. Encantado de estar aquí y pues, como siempre, genial poder grabar una edición más de Espacio Nómada y de emitirla aquí en directo, de compartirla con todos vosotros y de hablar de cositas interesantes que a todos nos gustan. Que en esta semana avanzamos ya, vamos a hablar de The Amazing Spider-Man 1 y 2, las películas de Mark Webb, las películas protagonizadas por Andrew Garfield y Emma Stone, que digamos que por allá de 2012 y 2014 hicieron de las suyas en cuanto a opinión pública, ¿no? Tuvimos opiniones muy dispares, a día de hoy siguen estando esas opiniones dispares y de eso hablaremos en este programa y de mucho más de esta duología, podríamos decir, de El Hombre Araña de Spider-Man en el cine, la cuarta y la quinta película protagonizadas por el Hombre Araña en formato cinematográfico. Pero antes de empezar, Alex, vamos a hablar de las vías de escucha, que son las habituales en Twitch en directo, twitch.tv/universoalex, twitch.tv/Capitán Nómada, donde es gratis seguirnos. Alex está con 1727 seguidores, está a nada de los 1750, segurísimo, Alex, que con este directo y con un poquito más este fin de semana, la gente va a apoyarte y te va a dar hasta el 1750. Yo estoy seguro que el domingo llegas a 1750, ¿eh? Muy ambicioso, lo veo, pero ojalá, ojalá. Así acabamos el mes de febrero con una cifra redonda. Bueno, redonda. En este caso, pues 1750 yo considero cifra redonda. También podéis seguirme a mí en twitch.tv en /Capitán Nómada, donde somos, iba a decir yo, 138, así que estamos a nada de los 150. Seguro que a finales de marzo ya somos 150. Yo confío, no hago directos muy a menudo, así que tampoco tengáis prisa, pero bueno, yo os animo a que sigáis ambos canales porque así estaréis atentos a cuando hacemos directo. Alex, ya sabéis, hace directos todos los días con ese noticiero friki. En mi caso, yo soy más nómada y hago directos cuando me sale del pinrel. Vamos a decirlo claro, Alex. Yo hago honor a mi nombre. ¿Para qué Hay andar semanas con rodeos y con tonterías? no voy a andar con rodeos. Yo hago directos pues cuando me da, cuando a lo mejor mañana hago directo, o a lo mejor no, a lo mejor GeoGuessr vuelve, a lo mejor no. Ya veremos, ya veremos. Otras vías de escucha, canales de YouTube, tanto de Universo Alex como de Capitán Nómada, donde emitimos este directo en diferido. También podéis suscribiros de forma gratuita. Y también es importante suscribirse al podcast en iVoox, nuestra tercera vía de escucha, pero para muchos la vía de escucha principal. ¿Por qué? Porque nos puedes escuchar a través del ordenador, a través de la tablet, a través del móvil. ¿Qué conlleva eso? Que nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras. Con auriculares, con altavoz, mientras estás corriendo, mientras estás limpiando la terraza, mientras estás ordenando en tu cuarto, pues así nos puedes escuchar. Y también podéis seguirnos en redes sociales en @universoalex, en @capitannómada, Twitter, Facebook, Instagram, en el caso de Alex también en TikTok. No olvidéis seguirle también en TikTok, que tiene muy buenas publicaciones. Así que ya sabéis, esas son nuestras vías de escucha y de contacto. Dicho lo cual, Alex, hemos hablado de Spider-Man, la saga de Tobey Maguire y de Sam Raimi. Ese podcast lo publicamos para el día de Spider-Man en agosto del año pasado. Es el podcast que más ha funcionado en Espacio Nómada, lo voy a reconocer, lo reconozco, lo digo. Muy por encima del segundo, que es el de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Curioso, también cuanto menos. También hemos hablado de la última película de Spider-Man No Way Home, que también podéis ¿Mm? escuchar en el podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Twitch. Creo que ya casi que se va a ir, porque están a punto de cumplir los 2 meses del estreno, si no lo han cumplido ya. No lo han cumplido ya, ¿no? Sí, Ujú. han cumplido. Está Entonces cumplido. creo que ya no está un clip, pero en Twitch no está, así que estará en YouTube y también están en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. En cualquiera Ujú. de las plataformas de podcast que utilicéis, ahí estará ese podcast. Eso es. Y hoy toca hablar, pues como decía, de The Amazing Spider-Man 1 y 2, con Andrew Garfield de protagonista, Emma Stone como Gwen Stacy, tenemos la dirección de Mark Webb,
que su gran trabajo antes de esta película fue 500 días juntos, ¿era la película? ¿O 500 días contigo? O en Ah, inglés era directamente 500 días, creo recordar, con Joseph era Gordon-Levitt 500 días de verano. de verano. Bueno, 500 días. Hay títulos que solo te acuerdas No, de de lo hecho, en importante. España, o sea, es que, a ver, esto es distinto. En inglés fue 500 Days of Summer, Ujú. pero en español sí que efectivamente fue 500 días juntos. Y en Mm. Latinoamérica fue 500 días con ella. O sea, nada que Bueno. ver ninguno de Lo, los títulos. lo importante estaba, que eran 500 días. Hasta ahí todo claro. Pues este director que venía de hacer esta película, que por cierto recomendamos, yo por lo menos la recomiendo, está muy bien, con Joseph Gordon-Levitt, creo que la coprotagonista era Zoe Deschanel, que es la hermana de la actriz que hace Bones, Eso es. que también es la protagonista de la serie Zoe. Zoe, ¿no? Era. No. Voy de Chanel, no, mm, la de. mm, ¿Cómo era? New Girl. New Girl, exacto. Zoe New es Girl. otra, New Girl. otra New Girl. serie. Me estoy confundiendo yo. Madre mía, menos mal que me acuerdo de los nombres de los. No me lo tengo apuntados. Eso es también la realidad. Me he acordado. Por eso necesito un premio. Eh, Como decía, bueno, todo esto viene porque se iba a realizar, y esto lo comentamos ya en el podcast de Spider-Man, de Sam Raimi, se iba a realizar Spider-Man 4, pero digamos que hubo ahí unos varios problemas, ¿no? Así que si el director quería usar un personaje que Sony no quería, que si Tobey Maguire y Kirsten Dunst tampoco estaban muy por la labor de volver. Spider-Man 3 tuvo buenos números de taquilla, pero mala prensa, malas críticas. Y Sony decidió cortar por lo sano, cancelar la saga de Sam Raimi y reiniciarla. En ese momento se le conocería como el reboot de Spider-Man, una palabra que muchos conocimos en aquella época, en el 2000, creo que esta noticia fue del 2009, 2010. Ujú. La palabra reboot estaba en boca de todos y en ese caso pues supimos que el estudio quería hacer una nueva saga de Spider-Man con nuevos actores, con nuevo director y que contarán historias nuevas. Y lo voy a decir entre comillas porque luego hablaremos más al detalle. Con todo esto está a la cabeza, una vez más, Avi Arad como productor ejecutivo. Luego hablaremos de su figura. Es héroe y villano de Marvel. Es el fundador de Marvel Studios. No hay que olvidarlo. Eh, pero, por ejemplo, Alex, este hombre también digamos que se iba un poco por las ramas y se contradecía a sí mismo y a la propia productora y a la distribuidora Sony, porque Avi Arad en un momento, en un principio, quiso vender la película como una historia nueva de Spider-Man, algo diferente a lo que hemos visto antes. Esto, pues, en varias partes de la película de The Amazing Spider-Man 1 lo pudimos comprobar, ¿no? Por ejemplo, el lanzatelarañas orgánico desaparece, aparece el lanzarredes mecánico. Tenemos una actitud de Peter Parker muy diferente, tenemos un Spider-Man más dicharachero, tenemos nuevo traje de Spider-Man, tenemos nuevos personajes que no habíamos visto hasta ahora o que habíamos visto de pasadas, pero aquí tenemos más protagonismo. Por ejemplo, Gwen Stacy había aparecido en Spider-Man 3, pero no tiene nada que ver con esta Gwen Stacy que vemos aquí. Vemos al Capitán Stacy también diferente a lo como lo vimos en Spider-Man 3, a Card Connors igual. Tenemos personajes nuevos, pero al mismo tiempo, bueno, que están intrínsecamente ligados al personaje, a la idiosincrasia del personaje. Pero al mismo tiempo, y esto me acuerdo mucho de haberlo leído en la época, creo que incluso lo leí en Universo, en Espacio Marvelita, porque dijo que quería vender la película, que era una historia que le habría pasado a Peter Parker después de Spider-Man, de la Spider-Man de Sam Raimi, una historia que, bueno, que como digo, desde el estudio quería vender como algo nuevo, pero Avi Arad es que dijo textualmente: ¿quieres saber más sobre Spider-Man? Pues esta película te contará la historia que no pudiste ver en las 3 anteriores. Completará la trilogía encabezada por Sam Raimi y Tobey Maguire. Claro, aquí hay muchas contradicciones. De hecho, se hablaba
de las películas de James Bond, de cómo el personaje pues, puede interpretarlo varios actores. eh, y choca mucho con lo que realmente fue la película, ¿no? Que fue un reboot. Luego entraremos en detalles de si realmente fue un reboot o nos Ujú. quisieron vender la misma película, pero a priori era un reboot y este hombre se contradijo a lo bestia. Bueno, yo creo que es que al final ni ellos mismos sabían lo que querían hacer, ¿no? Ellos querían contar más historias de Spider-Man porque al final yo creo que el contrato también con Marvel les obligaba a seguir lanzando productos del personaje por no perder los derechos, aunque es verdad que este tema de los derechos no está muy claro si funcionaba igual que los de Fox, que si no hacías durante un tiempo productos, perdías esos derechos, pero se veían un poco obligados a lanzarlo y además cuando sabían que tenían entre manos pues un personaje que podía, que bueno, que el público siempre ha apostado por él, es muy conocido y que podía darles dinero, ¿no? Aparte en una época en la que Sony pues no estaba pasando por su mejor momento, incluso se habló de la compañía vendiendo esa filial cinematográfica o incluso la filial de videojuegos, o sea que Sony no estaba pasando por su mejor momento. Ujú. Y Spider-Man era algo que querían aprovechar, sobre todo teniendo en cuenta que ya empezaba a haber un poco fiebre por el cine de superhéroes, ¿no? Marvel Studios ya estaba ahí, ya había películas de otros estudios también haciendo superhéroes bueno, pues había que aprovechar un poco el tirón. Pero claro, pasó una cosa que es de lo que viene pecando Sony desde el principio, ¿no? Y es el no saber qué hacer. El que tener entre manos un personaje, pero no saber bien qué hacer. Y por mucho que incluso Kevin Feige hoy en día pues defienda a productores como Avi Arad y compañía, pues son unos productores que por mucho amor que tengan por el personaje o mucho amor tengan por Marvel Comics, la verdad es que no sé lo bien que se les da a hacer de productores de cine, pero desde luego de productores de cine de superhéroes, por mucho que hayan estado ahí, por mucho que sigan estando, no es lo suyo. Suyo y lo hemos Mm. comprobado película tras película. Entonces, teniendo esto en cuenta y luego con declaraciones previas a desarrollar productos, pues claro, al final surgen contradicciones, surgen cosas que demuestran que ni ellos mismos sabían lo que querían hacer y cómo lo querían enfocar. Mm. Pongamos en tesitura, pongamos en situación a esta película. Entre Spider-Man 3 y esta película es cuando nos encontramos, por ejemplo, películas como Iron Man 1, películas como y Iron Man 2 también, Capitán América, Thor. De hecho, justo ese año que se estrena The Amazing Spider-Man 1, se estrena 2 o 3 meses antes la primera película de Los Vengadores, que rompió en ese momento en taquilla y fue la tercera película más taquillera de la historia. Por el lado de DC se estrenaba El Caballero Oscuro, que es considerada como la mejor película de superhéroes de toda la historia, con un tono muy diferente a las películas de Marvel, por ejemplo, que son más coloridas. Pues en este caso era un tono más oscuro, más realista, entre comillas lo de realista. También vimos en esta época cómo X-Men volvía a florecer, ¿no? Se estrenaba Primera Generación y era como el germen de una nueva generación de X-Men, también muy bien valorada por el tema por toda la crítica, ¿no? Esta película de soft reboot, por así decirlo, Ujú. de X-Men. Y en esas nos encontramos con esta película de Amazing Spider-Man, una película que, como bien hemos comentado, pintaba como algo diferente, pero como bien dices, Alex, es que ni siquiera el estudio sabía lo que quería. Por un lado, se quería distanciar de las películas de Sam Raimi, pero por otro lado, por ejemplo, y ya entramos si quieres en la película, tardamos 54 minutos en ver por fin a Peter Parker con el traje de Spider-Man, porque nos vuelven a contar todo el origen, desde cómo le pica la araña, el tema de la escuela, el tema del tío Ben, el ladrón, el poder y la responsabilidad, que aquí cambian la frase para que no se parezca mucho, pero al final es la misma frase. Ujú. Es que, de hecho, en ese momento yo sentía que digo, no la quieren decir porque la han dicho ya, pero tío, ya que sacas esta escena, ¿qué más te da que diga la frase? Porque la frase no es que no tengas los derechos, es que en el cómic sale tal cual, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que sí, que en los cómics no solo dice el tío Ben, lo dice un bocadillo
el narrador, es lo que Ujú. quien lo dice, pero aún así es que se queda intrínseco con el personaje del tío Benny de Peter Parker. No pasaba nada por decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya que me lo has contado todo, cuéntamelo de verdad. Pero notábamos cómo, sí, querían contar lo mismo, en algunos momentos decían, cuidado, que ya nos estamos pareciendo a la otra película, pero por otro lado dices, es que al final es la misma historia y hemos tardado has perdido 54 minutos de metraje para mostrarnos otra vez lo mismo. Sí, es que yo creo que, y esto es una impresión personal, pero quizás no vaya demasiado desencaminada. Y es que es verdad que por un lado puedes pensar, bueno, el origen estaría bien contarlo de nuevo si ha pasado tantísimo tiempo que ya cruzas una generación y el público que arrastras es otro y tienes que contarlo, pero no era el caso. Es verdad que había pasado bastante tiempo, pero no tanto como para decir, oye, cambiamos de generación, vamos a contarlo otra vez porque los que vienen nuevos esto no lo han visto, o si lo han visto, pues es porque, bueno, su padre le ha puesto, o su madre le ha puesto el DVD y lo han visto en casa y tal, pero a lo mejor no lo conocen, ¿no? No crecieron con ello. Pero en este caso no había pasado tanto tiempo y mi impresión personal es que, como decía, Sony no estaba en su mejor momento, Sony necesitaba dinero, necesitaba que esta película fuese un éxito y lejos de arriesgar y de presentarse con una nueva historia que se sacasen ellos de la manga o que adaptasen de un cómic menos conocido, pues decidieron tirar por lo fácil, que es contar la historia de origen y contar sus inicios y contarlo bien, con detalle y lo más fiel posible, aunque después se permitiesen algunas licencias, pero contarlo de una manera que la gente después no pudiese decir, no, es que el origen este, no, es que lo otro, no, es que aquí falta esto, es que no me has contado aquello, ¿no? Un poco ese riesgo que tomó muy bien Marvel Studios con el personaje de Tom Holland, que dijo, bueno, pues nos lo pasamos por encima y ya todo el mundo lo conoce. A base de referencias, quizás algún pequeño flashback o algún diálogo, pues ya está, suficiente. Pues aquí Sony no quiso arriesgarse, quiso tirar por lo seguro y esto jugó, a ver, jugó un poco a su favor en el sentido de que la película es más consistente, porque al final consigues un personaje cuyo desarrollo ves por completo y eso siempre ayuda a conectar y a afianzar más, a establecer más una base. Pero por Mm. otro lado es que estás viendo otra vez lo mismo y como dices tú, pues pierdes 54 minutos en volver a contar lo mismo. 54 minutos que podías aprovechar para otra cosa. Aún así, ya lo comentaremos, pero tampoco me parece que sea tiempo perdido, porque al final al conjunto general de la película le viene muy bien y encaja muy bien y está todo muy bien contado, muy bien narrado y muy bien montado el puzzle, ¿no? Está muy bien colocado todo. Pero sí que es verdad que es algo que todavía teníamos demasiado fresco de la trilogía de Sam Raimi. De hecho, hablábamos de películas que transcurrieron entre Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 1, y una de ellas fue El Increíble Hulk, que es otro reboot que tuvimos en el 2008 y que teniendo igual de tiempo entre Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 1, pues el mismo tiempo, ¿no? Porque entre Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 1 pasaron 5 años y entre Hulk de Ang Lee y El Increíble Hulk de Marvel Studios pasaron también 5 años. ¿Y qué decidió hacer Marvel Studios? Sí, este no es el mismo Hulk, pero te vamos a contar los orígenes en los títulos de Ujú, crédito iniciales. ujú, Algo que realmente en Marvel Studios no es habitual ver los títulos de crédito iniciales, solo hemos visto en Increíble Hulk y en Viuda Negra, quiero recordar, ujú. pero es un mecanismo, ¿no? Esos títulos de crédito como para bueno, vamos a contarte la historia, 2 minutos vamos a tardar, no más, y ya a partir de aquí desarrollamos el personaje conforme esté. Cosa Sí, que también a mí, de veíamos. hecho, me parece un recurso bastante guay porque es una manera de refrescar al público algo que en realidad ya conocen y de no gastar tiempo real de la película en contarte algo que ya sabes, ¿no? Y que al final, pues es verdad que tienes que gastar el tiempo en hacerlo. Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien, ¿no? Y es lo que le pasa a The Amazing Spearman. Ya que te lo voy a contar, te lo voy a contar bien. Y si al final me lleva una hora hacerlo, pues es una hora que tengo que gastar, pero porque Mm, lo tengo que hacer bien. Ponerte a contarlo y contarlo mal no tiene ningún sentido. mm.
Que por cierto, en Spider-Man 2 vimos algo parecido, ¿no? Te resumieron la primera película con las viñetas dibujadas por Alex Ross al principio de la cinta. En Spider-Man 3 no era igual, pero también te sacaban algunas escenitas de Spider-Man 1 y 2, pero bueno. Ujú. El tema de las apariencias entre una película y la otra, porque como bien decíamos, este Peter Parker no tiene nada que ver con el Peter Parker que vimos en la saga de Raimi. Las comparaciones van a ser odiosas porque cuando pasa muy poco tiempo, es lo que decíamos, al final van a estar comparadas una y otra, porque es en plan, podrías haber hecho Spider-Man 4, pero al final has decidido hacer esta película, que es o de Spider-Man igualmente, pero cambiamos, la vamos a cambiar. Y claro, querían distanciarse del personaje, pero es que lo primero que vi en el cine, ¿no? Fue los títulos de crédito. Igual que en Spider-Man, ¿no? Primero el logo de Columbia Pictures, después el logo de Marvel y después el título de la película. Aquí no hay títulos de crédito iniciales, directamente van con el título de la película y conforme te lo presentan, ¿no? Con las telas de araña pasando una detrás de otra y de golpe aparece el título de la película. Yo dije, vaya, pero si es que se parece mucho, no es igual, pero se parece mucho a como lo hiciste en la trilogía original. Es que ni en eso has querido un poco distanciarte, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Eso dice mucho de los creativos de Sony y de esta película que dicen, no sabemos cómo hacerlo, pues hazlo igual, ¿qué quieres que te diga? Hay un problema, porque claro, nosotros sabemos que no es una continuación directa de las películas de Sam Raimi, pero hay mucha gente que no sigue tanto las noticias, que no conoce tanto al personaje, ni ha leído todos sus cómics, ni nada, y no sabe nada de esto, porque antes de esto, antes de este reboot, eh, hemos visto películas como las de Batman, donde no era la misma historia lineal, pero cada película tenía un Batman diferente, ¿no? Y veías cómo el actor iba cambiando y no pasaba nada, ninguna película contradecía a la anterior. Hemos visto James Bond y más de lo mismo, lo que comentábamos antes. Aquí la gente, yo creo que mucha gente, nosotros no, ya digo, estamos muy informados, pero hay mucha gente que se pensaba que esto iba a ser continuación Ujú. y que te pongan este título de la película, ¿no? Esta transición con las telarañas, y dices, a ver, si querías dejar claro que no era una continuación, haber cambiado por lo menos esto. No sé. Sí, bueno, pero de todos modos, esto ya es un poco la impresión preliminar, pero una vez que ya te pones delante de la película, obviamente no tiene absolutamente, pero absolutamente nada que Mm, ver en ningún aspecto, ¿no? exacto. De hecho, es que no lo tiene a nivel interpretativo, no lo tiene en el enfoque que tiene el personaje de Peter Parker, no lo tienen los personajes secundarios porque básicamente todos son diferentes. Tampoco lo tiene en el villano porque tenemos un villano único que hasta ahora no habíamos visto en cine. Y tampoco lo tiene en el tono y en la fotografía, todo un tono Mm, mucho más oscuro, y en la fotografía y en el aspecto lo mismo, todo como más oscuro, más... eh, incluso en el enfoque realista, ¿no? Digamos que la película de San Raimi, las películas de San Raimi tienen como un componente más superheroico y en estas películas de The Amazing Spider-Man, Mark Webb intenta hacerlos como un poco, intenta hacerlas lo más realistas posibles dentro de lo que le permite el hecho de estar mm, hablando de un superhéroe, ¿no? vamos a decirlo claro, lo más nolaniano posible. Porque Exacto. Christopher Nolan en aquella época era una inspiración para todos, porque era el que había relanzado la franquicia de Batman con unas películas más, y vuelvo a decirlo entre comillas, realistas, porque que un millonario se ponga un traje de murciélago y vaya por la ciudad repartiendo hostias no es muy realista, vamos a decirlo en serio. Ya la semana que viene veremos la nueva versión de Batman, pero no es realista. En este Sí, caso es lo pero mismo, ¿no? Es verosímil. Yo diría que es, sí, que sea más verosímil con la realidad, ¿no? sí, es Digamos así. simplemente coger unos elementos que todos sabemos que son fantásticos, pero llevarlos a un terreno lo más realista posible. O sea, es decir, Eso es. pues es mucho más realista que tú te fabriques tus propios lanzatelarañas que la telaraña salga de tu propio cuerpo, ¿no? Que sea un Mm, fluido corporal. Es mucho más creíble. Es mucho más creíble la transformación, por ejemplo, que vemos del lagarto o el porqué del villano, sus motivaciones, incluso el aspecto final del lagarto que lo han querido hacer más humano, lejos de que te guste o no, porque a mí ese diseño no me gusta, pero mm, sí que lo han querido hacer más humano
que Lagarto, ¿no? No se parece al de los cómics, pero porque es más humano para tener algo, para hacerlo un poco más realista. Y es un personaje, pues que dentro de lo que cabe, dentro de lo fantástico que es, pues oye, sufre una mutación y lo anclan lo más posible al realismo. Mm. Es algo que diferencia esta película, o incluso las dos películas, a la uno y a la 2 de la saga de San Raimi. O sea, las diferencias son abrumadoras en todos los sentidos y en todos los aspectos. Sí, digamos que esta película intentaba sentar una base sobre la que la trilogía angularía, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vemos de la película no es un Peter Parker de instituto, sino es algo que no habíamos visto hasta ahora y esto sí que es algo que funciona a favor de esta trilogía, que es que te presentan a Peter Parker de niño con sus padres. Algo que, bueno, como decía, no hemos visto en las películas y que es bastante interesante para comprender un poco más la psicología de Peter Parker, ¿no? Que tenía unos padres y que los perdió y que luego perderá al tío Ben y solo le quedará la tía May. Y eso sí que es más eh, dramático, por así Ujú. decirlo. Eh, Sí, pero por ejemplo, todo este tema de los padres es verdad que es uno de los elementos quizás más difusos a lo largo de toda esta mini saga, ¿no? Sí que es verdad que para ensalzar ese elemento dramático y esa sensación de pérdida, de desamparo que ha tenido Peter Parker a lo largo de su vida, a la vez se convierte en una subtrama, que empieza como algo, digamos, secundario, pero que sobre todo en la segunda película va creciendo y se convierte en algo realmente estrambótico, ¿no? Y mm, quizás queriendo meterlo como diferenciación de lo que se conoce, de la trilogía de San Raimi, y como nuevo elemento en la vida de un Spider-Man para llamar más la atención, al final se acaba convirtiendo en una subtrama que no solo queda incompleta y que las cosas que se resuelven en ella son como meras casualidades, sino que además acaba siendo un poco raruna, estrambótica, extraña y que no tiene mucho sentido. mm. Es lo que te iba a decir, porque aquí te plantan la idea, digamos que no la trabajan mucho, no es la palabra, no insisten mucho con el tema para que no pase lo que luego vemos en la segunda película, ¿no? Que no se te vaya la olla por otro lado, Ujú, simplemente que te centres en lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Sí, Peter Parker tiene un pasado y sus padres tienen un pasado que ahora repercute en la vida de Peter Parker porque por el ADN que tiene en el cuerpo, pues las arañas que tienen en Oscorp influyen de una forma diferente que el resto de humanos. ¿Por qué? Porque Richard Parker experimentó con su propia sangre con estas arañas. Por lo tanto, el ADN está dentro de él y las arañas no le van a matar, como pues sí que puedan matar, por ejemplo, a Harry Osborn en la segunda película, que al final no lo mata, pero bueno. Y es que yo Eh, creo que este es uno de pues mira, a mí es una película que la verdad es que, bueno, dos películas que me parece que están bastante infravaloradas y bastante, yo diría que se ha echado se han criticado mucho y se ha ensalzado demasiado a las de San Raimi. Y yo creo que en realidad es algo que no se ha acabado de destacar, ¿no? Pero uno de los errores que tiene esta primera película, yo creo que es precisamente, ahora que comentábamos lo de los padres, el tema de que hay varias subtramas superfluas, que se van resolviendo de una manera bastante poco elegante, e incluso, digamos, como decía antes, como de casualidad, ¿no? Todo como muy Deus Ex Machina, ahí venga, mm. va, para ir cerrando esos pequeños hilos que hay abiertos por detrás de la trama principal. Y lo de los padres es un buen ejemplo. Y yo diría que es uno de los mayores errores de esta saga, de quizás ir abriendo cosas para ver qué pasa y a ver cómo las desarrollamos en el futuro. Aquí Sony cometiendo el error de pensar en la película como franquicia y no como película. Esto es algo de lo que también adolece bastante tanto la uno como la 2, sobre todo la 2. Y es uno de los grandes errores. Y es una lástima porque al final lo que hace es que si la película tiene un nivel, pues eso le baja un poquito, Mm. y sin merecerlo realmente. Claro, porque esto pasa con todas las películas, o sea, con todas las primeras y segundas partes que tengan una secuela. Y es que The Amazing Spider-Man 1 puede ser buena o puede ser mala o puede ser regular. Pero si una película puede hacer que esta película sea mejor, es la secuela. Si la secuela es
muy buena y enlaza muy bien con la primera película se convierte en algo mucho mejor. Y esto lo hemos visto en muchas películas. Pero en este caso, lo que hace la segunda parte, con ese tema de liarte con tantas subtramas y subtramas dentro de las subtramas Ujú. y de pistas para las siguientes películas, lo que hace es que al final digas, vaya mierda, lo que me contaron en la primera película conlleva esto y esto es una basura, basura entre comillas. Sí, sí. O sea, y de Y es hecho lo que pasa. entraremos después en detalle de la segunda peli, Ujú, pero exacto. efectivamente, o sea, la película es un cúmulo de cosas, de subtramas creadas para el hype de cara a una tercera peli, o de cara, recordemos los planes, cuáles eran, ¿no? Porque recordemos que hubo 2 películas, pero que Sony Pictures quería hacer mínimo 4, más una peli de los 6 siniestros, y que estuviese todo enlazado. Y justamente, a pesar de que era 3 películas a posteriori, The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro, se hizo, aparte de las 2 tramas principales, todo lo demás que rodea la película se hizo para establecer la base para la 3, la 4 y la peli de los 6 siniestros. Y esto obviamente pues es un error Sí. gordísimo y que hace mucha mella en la película. Sí, sí, que fue una época donde se hablaba de la tercera parte de The Amazing Spider-Man, de la película de los Seis Siniestros, de una futura película de Venom, que al final se hizo, pero ¿Mm? no conectada con esta película, de una película se habló de la tía May, Ujú. que yo dije, madre mía, Sí, sí, ¿hasta qué surgieron punto han rumores llegado? de la peli de la tía May, agente secreto, Sí, efectivamente. sí, yo digo, ¿hasta dónde están llegando los rumores? Madre mía, pero bueno. Los personajes que nos presentan aquí, el Peter Parker barra Spider-Man. Alex, ¿a ti qué te pareció esta nueva versión de Peter? Pues mira, hay que partir del hecho de que Andrew Garfield ya en estos tiempos, ahora obviamente ha escalado mucho, o sea, ahora mismo es un alpinista de los que escalan 8 miles, es un tío que últimamente empieza a estar en esa lista de actores los que dices, oye, yo todo lo que haga este tío hay que verlo. O sea, empieza a estar ahí, en ese nivel, o sea, es muy buen actor. Y por aquel entonces ya apuntaba maneras, o sea, ya decías, ostras, este tío ya venía de hacer la red social, o sea, apuntaba maneras y a nivel interpretativo le da 1000 vueltas a Tobey Maguire, o sea, las cosas como son. Entonces, por este lado, nos encontramos con un personaje que está mucho mejor interpretado. En cuanto a lo que es Peter Parker en sí, pues es un Peter Parker que por un lado mola y por otro lado no. O sea, es un Peter Parker que cuando se pone la máscara y se convierte en Spider-Man es muchísimo más interesante y mucho más divertido. Cuando se quita la máscara depende en qué momento. Nos encontramos con un Andrew Garfield que por físico, o sea, solo por verlo, y luego la actitud que tiene este Peter Parker no encaja con el típico marginado de instituto, con el típico rarito de instituto, y su actitud de tío sobradete con el monopatín y tal, y no sé qué, pues obviamente tampoco encaja con lo que conocemos de Peter Parker. Entonces, bueno, visto así, dices, ostras, te puede causar rechazo, ¿no? También, por otro lado, tenemos que para lo que es el tono de la película, para lo que es el devenir de su historia, cómo se comporta con sus padres, con su tía, con su novia, con los villanos, cuando se pone la máscara y todo, esa personalidad encaja bastante y no se produce una dualidad que a veces está bien y que a veces no está mal, ¿no? Está bien el Peter Parker marginado que luego se desata, se suelta cuando es Spider-Man, pero en este caso digamos que hay una conexión y que es bastante equilibrada entre cómo es de una manera y cómo es de otra. Digamos que sigue siendo Mm, la misma persona. Y eso, aunque no es lo que estemos habituados, pues tampoco está mal. O sea, tiene su lógica y entra dentro de ese realismo que se le quería dar que se le quiere dar a la película que hablábamos al principio. Con lo cual, es verdad que no está en consonancia con el clásico Peter Parker, pero a mí me ha parecido una versión de Peter Parker bastante interesante. mm. Yo, el problema que tengo con Peter Parker, porque con Spider-Man no tengo ningún problema, más allá de que Más cada te vez que se vale, quita. porque como venga y te pegue una... Más allá de que casi siempre se destapa delante de, Sí, pues, en sí, este caso, pues, Gwen Stacy, el sí, Capitán sí. Stacy. Sí, ese es otro de los errores de la película y que además no me acordaba y que está bien que lo ponga sobre la mesa, pero que no es un problema suyo solo, porque es un problema bastante común
Sí, del tema de los superhéroes en general y sobre todo de Spider-Man, porque al de Tom Holland también se lo hemos visto hacer mucho, que es el de exacto. quitarse la máscara y revelar su identidad pues, a todos los amigos, a toda la familia, a gente que te encuentras por la calle. De repente la ciudad de Nueva York, en plan superamericano, ven tu cara y deciden ayudarte a derrotar al villano, pero prometen no decir quién eres. O sea, cosas de este Mm, tipo que no tienen ningún sentido y que no encajan con Spider-Man y que no paran de hacerlo en todas las pelis de Spider-Man. mm. Eh, yo creo que Peter Parker aquí ha cogido mucha inspiración, sobre todo en el peinado, con la saga Crepúsculo, ¿no? Con Edward Cullen, porque en ese momento pues era lo que más petaba entre la juventud de aquellos años y decidieron pues imitar un poco esa relación entre Bella y Edward Cullen con Emma Stone, en este caso Gwen Stacy, y Andrew Garfield, Peter Parker, que en aquel momento van a empezar también a salir juntos en la vida real. Y eso daba química en pantalla, pero a veces digo, a ver, os estáis pasando un poquito. Te acaban de arañar todo el pecho, que casi te lo parten en 3 pedazos el lagarto, y te comes todo el filete de Gwen Stacy ahí, que dices, aquí no pasa nada, yo estoy bien. A ver, relaja un poco, relaja. Que no se te suelte un poco el lanzatelarañas todavía. Eh, y la actitud de Peter, ¿no? Como bien decías, no es el Peter Parker que estamos acostumbrados, puede tener lógica dentro de la película. Que tenga la afición del monopatín, no lo veo mal. De hecho, Andrew Garfield dijo que fue idea suya. Él de pequeño también era un poco marginado y montar en monopatín pues le ayudaba un poco pues, a distraerse un poco, ¿no? A evadirse y a intentar interaccionar más con sus compañeros y que viesen que él, aunque fuese muy introvertido, pues tenía aficiones como el resto del mundo. Pasa que en esta película no está bien ligado porque vemos como Peter Parker va en monopatín por el instituto. Algo que el Peter Parker que conocemos, acataba bastante las reglas, no haría. También te digo, un director que prohíbe ir en monopatín por el instituto, pero permite que 2 tíos se morreen delante de la taquilla de Peter Parker. Es en plan, a ver, aquí hay cosas que no cuadran. Y como bien dices, Spider-Man con la máscara, esto también se explota un poco más en la segunda película, pero vemos como Andrew Garfield gesticula muy bien, los chistes están muy bien llevados. Aquí tenemos un par de escenitas, por ejemplo, la escena del policía, cuando está intentando atrapar a un ladrón que se parece mucho al ladrón que mató a su tío Ben. Vemos ahí una interactuación bastante divertida, con también ese trasfondo, ¿no? De que realmente lo que busca es venganza, porque se le nota en el tono y demás. Por cierto, ese tono de venganza que al final no se va a explotar más en la segunda película, lo avanzamos ya, se pierde, se diluye. No es como en las primeras películas de Sam Raimi, donde al principio pues detiene al villano, se mata, se cae. Entonces ahí es cuando dice, oye, tengo un poder y una responsabilidad, como decía Tío Ben. Y en la tercera película incluso llega a perdonar al Hombre de Arena. Aquí no, aquí directamente es la última vez en esta escena del asesino del Tío Ben, es la última vez que vemos ya algo relacionado con eso. Creo que en la segunda película ni se menciona. No, y de hecho esto es otro de los ejemplos de lo que comentaba antes, ¿no? De esas subtramas que de repente desaparecen, ¿no? Aquí tenemos un elemento muy potente que es verdad que ella se explotó mucho en la saga de San Raimi, pero joder, has contado otra vez todo el origen, no me digas que te da miedo repetir cosas. Entonces, todo el tema de lo que es la venganza y del camino de aprender que la venganza no es la solución y que tienes un poder y por ello tienes una responsabilidad que es, digamos, el leitmotiv de Spider-Man, es lo que le convierte en Spider-Man y el descubrir ese camino, que es que incluso lo hemos visto, aunque ha tardado en llegar, lo hemos visto también en el Spider-Man de Tom Holland, pues esto se diluye para centrarse en otras cosas. ¿Por qué? Pues porque es digamos, esa principal lacra que tiene la película e incluso la saga, mini saga de 2 pelis, que es otra vez una trama principal o unas 2 tramas principales muy potentes, muy bien hiladas, muy bien construidas, todo muy equilibrado, de película de 10, con sus pequeños errores, pero muy, muy resultón.
pero luego unas subtramas por ahí que vas metiendo que en muchos casos son totalmente innecesarias y Mm, que quedan colgadas o se resuelven de una manera tan sencilla como esta que acabas de comentar. mm. En cuanto a más personajes, Gwen Stacy de Emma Stone, yo creo que aquí no hay ningún pero. Si hay No. algún pero es por la interacción con Peter Parker y cómo Peter Parker pues la lleva por el mal camino, por así decirlo. Pero Ujú. yo creo que interpretativamente está muy bien, el personaje está muy bien caracterizado. Curioso que Emma Stone sea pelirroja y le hayan tenido que teñir el pelo de rubio y que Kirsten Dunst era rubia y la tuvieron que teñir de pelirroja, ¿no? Es en plan, casualidades de la vida. O sea, aquí, Y. aquí estamos en el mismo caso que antes. O sea, Emma Stone le da 100.000 millones de vueltas a nivel interpretativo a Kristen Dunst. Yo lo siento, pero es así. Y además es una actriz que consiguió darle un tono a Gwen Stacy suficientemente equilibrado entre ser una chica adorable y a la vez ser una chica súper inteligente, con carácter, con personalidad, que le da mucho peso a la película. Yo creo que fue uno de los mejores castings que se ha hecho en películas de superhéroes. Aparte, el hecho de que también acabasen siendo pareja, pues hizo que la química en pantalla fuese brutal entre Andrew Garfield y ella, entre Peter Parker y Gwen Stacy. Ujú. Y claramente se convierte en lo que mueve la película, en lo que tiene el mayor peso de la película. No sé si esa era la intención o se fue haciendo sobre la marcha porque se vio que ahí estaba el foco, pero desde luego es lo que mueve la película, la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy. Y para mí es un acierto total y absoluto. O sea, es uno, ya como digo, de los mejores castings que se ha hecho para peli de superhéroes. Y para hablar de un personaje secundario que nunca nadie habla, quiero dar un poco de cancha a Flash Thompson, que en la segunda película también ha sido ninguneado, como tantos otros, pero que en esta película se le ven cositas. Se le ve el tío que. Abusón, el típico abusón. eh, pero que realmente tiene un trasfondo del por qué es abusón, que realmente él malo no es. Pasa que, pues, lo típico, ¿no? De por qué la gente es abusona en el instituto o en el colegio, pues porque a lo mejor en su casa las cosas no van bien y es su, entre comillas, otra vez más, vía de escape el sentirse superior al resto en este caso en el instituto. Y aquí vemos, por ejemplo, vemos la escena de las albóndigas, que coge a un chaval y le pone la cara en un plato de albóndigas, y luego le rompe la cámara a Peter Parker. Vemos la escena de la cancha de baloncesto, que, en mi opinión, Flash no tiene culpa de nada, porque a ver qué te pones tú a pintar mientras juegan al básquet en una cancha de baloncesto. Pues si se escapa la pelota, lo normal es que el bote de pintura se pueda golpear y se pueda caer dentro del mural. O sea, y encima se ve que es fortuito, que no está hecho a posta. Pero bueno. Y después vemos algo que me llamó mucho la atención, que es que cuando muere el tío Ben y Peter Parker está pues de bajona en el instituto, ¿no? Está ausente, pero está ausente, por así decirlo. Uno de los pocos que se acercan a decirle que lo siente mucho y que le acompaña en el sentimiento es el propio Flash, que se le acerca y dice, tío, lo siento mucho, no sé qué, aunque Peter esté en la defensiva, ¿no? Claro, Flash es como un matón. Y al final de la película vemos cómo apoya a Spider-Man, algo que es que no hemos visto tampoco en la trilogía original de Sam Raimi. Entonces, novedoso. Aquí sí que veo algo novedoso. Esa evolución de este personaje que va de abusón, que realmente tiene su corazoncito, etcétera, etcétera. Pero claro, en la segunda película esto es que creo que se le ve en una escena en la graduación y ya está, no se le ve más. Ujú. Sí, la Mm, verdad es que es un personaje al que en la primera película, cuando más te centras en el instituto, tienes que darle cancha, porque al final es verdad que no pega demasiado con el tema de esta versión de Peter Parker, pero bueno, la verdad es que lo construyen bien y lo enlazan bien, o sea, tiene sentido. Y al final, pues en una segunda película es que tampoco tiene demasiado sentido seguir dándole cancha a lo mismo, repetirse, cuando por el momento no vas a utilizar ese personaje. Lo que me extraña es que Sony, pensando en lo que estaba pensando en el futuro, no fuese ya adelantando cositas, pero bueno, yo creo que cumple su papel, está bien hecho, o sea, es otra de las cosas que yo... Es que yo al final creo que esta película, una película, como decía antes, muy infravalorada, y que si vas analizando cosa por cosa de cómo va tratando los elementos del universo de Spider-Man, que mucha gente dice que
no lo hace como en los cómics, la típica eterna pelea de siempre. Si dejas eso aparte, pues al final lo que tienes es una película que trata muy bien a sus personajes, que los hila muy bien entre ellos, los desarrolla, los construye y te regala una peli de superhéroes bastante solvente. Y este es otro de los ejemplos. O sea, yo creo que está bien hecho. Y algo que me hubiese gustado más es ver más relación entre Peter y Flash y que se conviertan en amigos, para que así Peter tenga más de 2 amigos, porque si nos damos cuenta en las películas, en todas, hablo de todas, yo creo que Peter Parker no tiene más de 2 amigos. En las originales solo tiene a Harry y a Mary Jane. En The Amazing Spider-Man tiene a Gwen Stacy y a Harry Osborn y de pasadas en la segunda película. Y en la de la trilogía de Marvel Studios tiene a Ned y a Michelle, a MJ. Ya está, no tiene más amigos, porque interacciona con más personajes, pero no son amigos, por así decirlo. Es cuanto curioso más. Y otro personaje del que tendríamos que hablar en esta película es de el lagarto de Mm. Karl Connors, de Idris. Crazy Fans. Idris y fans, eso. Iba a decir Idris Elba, y yo, ¿qué dices? ¿Estás borracho? ¿Qué te pasa? Ojalá. Rhys Ifans, que bueno, no nos hizo. O sea, no teníamos realmente con qué compararlo porque hemos visto a Karl Connors en la trilogía original de Sam Raimi, pero como no tiene mucho tiempo en pantalla, pues tampoco lo hemos podido desarrollar el personaje. Podría haber sido el mismo perfectamente. Pero aquí vemos cómo es trabajador de Oscorp, era amigo del padre de Peter, trabajaban juntos, eran compañeros. Y bueno, al final sus experimentos terminan conllevando con que se convierta en el lagarto. Y sus motivaciones que puedan ser legítimas porque él piensa que es una evolución del ser humano y con esa evolución pues pueden la raza humana prosperar, sin más. O sea, la típica maquinación del villano con sentimientos. ¿Qué te pareció el lagarto? Pues mira, la verdad es que me parece otro personaje que lejos de que el diseño a mí no me gusta, me parece un villano bastante solvente. La interpretación de Rhys Ifans también es de lo mejor de la película. Le da a Kurt Connors o a Cart Connors una consistencia, unas motivaciones y digamos una doble moral o una dicotomía en hacer las cosas con un motivo o por otro, que acaba siendo muy resultón, ¿no? Nos encontramos con un personaje que en el fondo es bueno, pero que descubre algo que realmente puede servir para ayudar a la humanidad, y aunque tenga que seguir un camino un poco turbio, ¿no? Y esto es algo Mm, típico que hemos visto en muchos villanos, pero aquí es creíble, es medianamente realista y cuenta con un actor que realmente hace que su personaje destaque, que tenga sentido y que sea potente, ¿no? Que no sea el típico villano que se diluye cada vez que aparece mm, y que no deja de ser un objeto que tiene que estar ahí para que el héroe luzca, ¿no? O sea, el villano luce por sí mismo y además acaba siendo un personaje, un villano que también está a la altura, ¿no? Está a la altura de un Spider-Man que, que todavía no es el superhéroe ya experimentado que llegará a ser. Y por lo tanto, pues al final es digamos una disputa, una guerra, unas peleas bastante igualadas. Y no mm. sé, a mí es un villano que me ha gustado a nivel villano, ¿vale? Repito, a nivel de aspecto, el diseño me da bastante asquete. Me da bastante asquete. A mí también me ha gustado, sobre todo el hecho de que al final de la película no muera, que ya era habitual en la También, trilogía, también. bueno, en casi todas las películas, y que lo pudiesen guardar para una futura película que, bueno, al final sí, pero no. Porque vuelve a aparecer, pero si hubiese muerto tampoco hubiese pasado nada en Spider-Man No Way Home. No voy a decir más. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Cosas. Mira, voy a decir cosas que no me gustan de esta película. Y aparte del guión, bueno, hay algunos momentos del guión que bueno, dices, vale, me lo creo, me lo tengo que creer. Eh, Son detallitos, yo creo que son detallitos. Por ejemplo, el lanzarredes me parece muy buena idea, pero no me parece buena idea decir, sí, el lanzarredes me lo construyo yo, pero las telarañas se las estoy comprando a Oscorp, que es quien las fabrica y es en plan de, ¿en serio?
Mm. sea, vamos a ver, no pueden haberse sacado de la manga de esos papeles que tiene su padre en la cartera que encuentra Peter, pues una fórmula que por la época no la podía construir, pero Peter en ese momento sí que puede hacerla y resulta que es una telaraña que creo que lo hemos visto en alguna película. Ujú. Bueno, no, perdón, en algún cómic. De hecho, en los cómics de Ultimate creo que era así, que la fórmula era del padre, que la tenía ahí y lo que hace Peter es hacer la fórmula. No sé, me parece que lo de eso, y son detallitos, sé que son detallitos, pero es decir, vamos a ver, podías haberla hecho tú, ya que te has hecho el lanzatelarañas y que nos han demostrado que eres inteligente, cosa que el Peter Parker de la saga original pues realmente no lo demostró No. más solo en No Way Home. Sí, Aquí no, lo de hecho eso es un punto que incluso en No Way Home se hace referencia a ello, ¿no? O sea, de hecho cuando se van a poner los tres a trabajar, el Peter de Andrew Garfield hace gala de ser inteligente, de tener conocimientos o sea, de ser científico, de tener conocimientos de ciencias y tal, y lo expone, algo que el otro Peter ni lo vimos, ni se queda claro, ni nada por el estilo. demás. Y esto demuestra un poco lo que también teníamos en sus películas. Y otra cosa que no me terminó de gustar de esta película es cuando el padre de Gwen muere, le dice a Peter, no metas a Gwen en esto, aléjate de ella, más o menos, no son las palabras exactas. Y aquí Peter eh, lo que hace es alejarse del todo. O sea, está el funeral de su padre y ni va al funeral. Se le acerca a Gwen a casa y le dice, oye, no has venido al funeral de mi padre, por lo menos te esperaba ahí. Flash fue, no sé quién fue, pero tú no fuiste. Se supone que eres alguien importante para mí, yo soy importante para ti, ¿por qué no fuiste? Y Peter se queda, dice, fue mi padre, ¿no? Y dice, pues hasta luego. Y a la escena siguiente es en plan de, bueno, las promesas se pueden romper y es en plan de, ahí mismo yo pensaba, Peter, eres tonto el culo, porque quería decir otra cosa, tonto el culo. Vamos a ver, eh, no sé, eres un desalmado, o sea, puedes ir al funeral de Gwen, apoyarla, porque ahí no eres Spiderman ni eres nadie, vas a apoyarla. Y ya después del funeral le dices, oye, no quiero meterte en esto, lo mejor es que cada uno vaya por su camino. Pero no, él lo estaba haciendo muy a lo bestia y de golpe dice, bueno, sí, no, las promesas se rompen y es en plan de, tú eres tonto. O sea, aquí el guión está muy flojo, aquí tú eres tonto. Porque las comparaciones son odiosas y lo que vimos en la trilogía anterior, ya sabemos que los actores no eran muy expresivos, pero se vio claro, ¿no? Peter Parker estaba dispuesto a dejar que Mary Jane se casara con otro con tal de no meterla o involucrarla en su vida. Y al Ujú. final tiene que ser la propia Mary Jane acercarse y decirle, mira, me da igual que me pongas en peligro, yo quiero estar contigo y lo asumo. Y dejo al hijo de Jonah Jameson, que es tu jefe, lo dejo plantado en el altar por ti. Y, y así, y eso está mejor construido que esto, que es en plan de, vamos a arreglarlo en un minuto, venga. Vamos a hacer que Peter se haga un emo de estos que no se acercan a nadie y de golpe rompa la promesa porque patata. ¿Tú cómo viste entre comillas, girito? A ver, es que vuelve a ser un poco todo lo que yo creo que es la base de lo que estaba diciendo al principio, ¿no? De esas subtramas y de la mala resolución que tienen las subtramas. Oye, pues mira, el porque patata es el ejemplo más claro. Yo te Ujú. presento una subtrama, lejos de continuarla o resolverla o explicarla, pues hago así, chas, chas, y, y solucionado. Y normalmente este tipo de situaciones, ya sea esta escena o sea cualquier otra, en esta peli o en cualquier otra, pues al final lo que pasa es lo que pasa, que queda mal hecho. Y Ujú. yo no sé si es porque, como decíamos antes, iban improvisando sobre la marcha. Decían aquí en el chat que Andrew Garfield había dicho en una entrevista que los guiones se iban escribiendo sobre la marcha, algo por cierto que empieza a ser bastante habitual en muchas películas. No escribirlo sobre la marcha, pero sí cambiando mucho el guión sobre la marcha y teniendo que cambiar escenas de un día para otro o incluso mientras se va rodando. Pero no sé si venía a colación de esto o simplemente, pues oye, hemos gastado 54 minutos en el origen, luego no tenemos tiempo para el resto de cosas y también vamos a meter una batalla final que durará media hora. Al final te quedas sin tiempo, así que venga, cerrando tramas, pim pam, de la manera más rápida posible y como sea posible. Pues esto puede Mm. ser también uno de los motivos.
Y bueno, ¿con qué me quedo de la película? Pues bueno, y lo que hemos dicho antes, yo me quedo con el humor de este Spider-Man, Mm, las escenas del puente, las escenas del policía, la pelea que tiene con el lagarto en el instituto, que me parece muy buena. Yo me quedo con eso y que bueno, yo cuando vi la película sí que no paraba de compararla, pero yo salí del cine no eufórico, pero tampoco salí diciendo vaya mierda de película. Yo me salí y dije, vale, bien, he visto a Peter Parker, tengo ganas de ver a Peter Parker Spider-Man nuevos, tengo ganas de ver cómo desarrollan esto en el futuro. Así que yo a esta película sí que le daría pulgar arriba. Pasa que claro, luego hablaremos, compararla con, o sea, siguiendo la historia con The Amazing Spider-Man 2 sí que da un poco de bajona, pero mm. yo aquí esta película yo me lo pasé bien. Sí, yo también le doy un pulgar arriba clarísimamente. O sea, a mí me parece una buena película de Spider-Man. Me parece que incluso es mejor que más de una de las películas de Sam Raimi. Incluso me parece mejor que alguna de las películas de Tom Holland. Porque a nivel general es una película que cumple bastante bien, que el director sabe lo que se hace. Tiene muy buenos diálogos. Tiene también una parte que es en lo que falló, yo creo, la trilogía de San Raimi, una de las cosas en las que falló, y es, aparte de intentar convertirlo todo en demasiado superheroico y a veces pasarse de rosca, también en basarse en la emoción, ¿no? Aquí, en esta peli de The Amazing Spider-Man, vemos más emotividad que emoción. Y eso Mm. también es algo que le queda mucho mejor, que lo hace, convierte en algo pues, más cercano, más realista y que hace que el espectador conecte de mejor manera, tanto con los personajes como con la historia. Y al final, pues bueno, vemos un cambio de tono, vemos unos actores que lo hacen maravillosamente bien, porque tanto los dos protas como el villano tienen unas interpretaciones sobresalientes. Y esto convierte, lo analizas todo en general y es verdad que tiene sus errores, sus fallos, los hemos comentado, pero como película en general me parece que es una muy buena peli. No solo en sí misma, sino también buena peli de superhéroes, un buen reinicio para la saga y yo salí muy contento del cine, la verdad. Mm. Esta película dejó un poco más de 700 millones de dólares de recaudación, que no está nada No mal, está mal. y sobre todo para ser la primera película de una saga, pero a Sony le entró un poco de miedo el ver esta nueva versión del Hombre Araña, le temblaron las piernas y hicieron varios cambios. El más importante, yo diría que es el aspecto del personaje. Le cambiaron el traje. Era el traje que vimos en The Amazing Spider-Man 1 era un traje más eh, diferente, más aerodinámico, más agresivo, por así decirlo. Más diferente a los cómics. Y en esta nueva película, en The Amazing Spider-Man 2, optaron por hacer un traje más similar al de la trilogía de Sam Raimi, más fino, pero el patrón de colores es el mismo, el patrón de la telaraña es el mismo, la araña del pecho no lo hemos comentado, pero la araña del pecho es parecida, pasa que las patas traseras son más largas, por lo tanto el logo cunde más espacio. Ujú. Y las lentes de la máscara las cambiaron una vez más y hicieron unas lentes más parecidas al Spider-Man de Ultimate Spider-Man, el Spider-Man de Mark Bagel. Eh, ¿A ti qué te pareció este traje? A ver, a mí me gusta más que los que vimos con Sam Raimi. Lo tengo que decir. El traje me gusta más. E incluso me gusta más el de la secuela que el de la primera peli. Mm. Pero bueno, esto va a gustos. Va a gustos. Parece un traje más, obviamente es más moderno, da un aspecto más moderno, más actual, y por alguna razón a mí el traje de San Raimi sí me gusta, que era muy Spider-Man, pero ese rollo con las telarañas un poco como con, ¿cómo se Relieve. dice? Con relieve, no me acababa de convencer, ¿no? Me gusta más que sea rollo pijama, rollo licra, y me parece que va más acorde con la personalidad del personaje y que queda mejor. Y luego aparte, pues bueno, también el traje con respecto al tono de esta nueva saga, todo más oscuro, más realista, pues el traje es como un poco más, pues el logotipo ese con las arañas alargadas, es incluso serviría para una peli de terror, ¿vale? Ahí con las Mm, patas, mm, así, incluso a veces parece como que en realidad no es un dibujo, sino como que es sangre que cae y, y le da
toque ahí más oscuro y más tétrico. Y para mí encaja bien. O sea, a mí me gusta el traje. Me gusta. O sea, de hecho, lo pondría entre los favoritos de los que hemos visto de Spider-Man en el cine. A mí el primer traje, el de la primera película, me chocó. En un principio no me gustó. Me gusta menos, a día de hoy, menos que el de la trilogía original. Pero sí que entiendo el porqué de ese traje, de un traje, pues de hecho lo vemos en la película, cómo se compra, bueno, ve por internet lo que usan los atletas, Ujú. que es licra, 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 pues dice, pues me compro un traje de licra, lo maqueo aquí con una cosa de estas para poner dibujitos en tu casa y ya está. Y las lentes son de unas gafas de sol. Mm, Podríamos entender, de hecho, esto no lo vimos en la primera película, el cómo se hace su traje, solo vemos cómo lo diseña, pero aquí vemos cómo hace su traje, eso me parece bastante bien. Y en la segunda película sí que me gusta más el traje, sería mi traje, esto va a ser una bomba, sería mi traje favorito si no fuese por la arañita, la famosa arañita, porque me choca que se tengan las patas traseras tan largas. Aquí ya te has hecho tú el traje. Bueno, aquí no sabemos si te has hecho tú el traje, si te lo ha hecho Gwen o si lo has encargado a una tienda de disfraces como en la trilogía original. Pero que eso es cierto, eso es canon, dentro del canon que pueda haber de Spider-Man 1. Em, pero eso me choca. Lo que más me encanta es la máscara. Yo creo que sí, que la máscara es esencia pura. De hecho, lo primero que nos enseñaron del traje nuevo fueron las lentes que las enseñó Mark Webb a través de Twitter. Y cuando vi las lentes dije, coño, este es la máscara de Ultimate Spider-Man, del Spider-Man de Mark Bagel. Y me pareció un traje muy, muy bien acertado. Ahora bien, el patrón de color, es que el color, digo, claro, han dicho, los fans se han quejado y han querido volver a pegarse mucho más al traje de Sam Raimi, pero con algunas diferencias. El color no es exactamente el mismo, lo pudimos ver en la última película de Spider-Man, que los pones al lado y el de The Amazing Spider-Man tiene unos colores más vivos, aunque parezcan el mismo, pero bueno, en resumen, que me gusta. ¿Qué cojones? Me gusta, ¿no? Es lo que hay. Eso sí, muy pocas figuritas he visto del traje, ¿eh? Ah, Más allá de las Hot Toys y de la típica figura que viene con el Blu-ray, ahí está. De hecho, de esa figura hay más figuras que de la figura de Mark Bagel. Sí, yo también pues, tengo aquí una, no sé si se verá. Aquí está. Es que hay mucho Spider-Man aquí, con la entonces araña que todo ocupa rojo y toda la azul. espalda, que a mí, ¿ves? A mí es que esto me gusta. Me gusta A que mí la también. araña ocupe toda la espalda gracias a esas patas alargadas, en lugar de tener la araña central ahí en el medio. Y luego A delante mí, lo mismo, que ocupe todo el pecho hasta abajo. A mí es algo que me gusta. a mí lo del pecho, de grande me va bien. Las patas, para ese traje sí, pero para el segundo traje ya no. Bueno, a ver si con Spider-Man No Way Home, Hasbro o quien tenga que ser, pues saca más merchandising tanto del Spider-Man de Sam Raimi como del Spider-Man de Tobey Maguire. Pero yo creo que las Hot Toys de los tres, bueno, Sí, de los tres, del de Tom Holland ya han salido todas. Ya sí. están, ya han anunciado todas las figuras de los 4 o 5 trajes que lleva. Pero yo creo que de los otros dos habrá. Bueno, y que Hasbro también saque sus figuras, que para quien no se pueda permitir 5 Hot Toys, pues pueda permitirse cinco figuras de Hasbro, de Marvel Legends. En la promoción de Amazing Spider-Man 2, volvemos a la película, fue muy bestia. Fue muy bestia. Nos quejábamos de que Spider-Man No Way Home no tuviese trailers. Esta tuvo 5 trailers, creo recordar. O sea, una burrada. Si se estrenaba en abril, en octubre creo ya teníamos tráiler, creo que en noviembre sacaron otro, en diciembre sacaron dos, un mes antes de la película sacaron otro, 2 semanas antes de la película sacaron otro, es en plan de tráiler, 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 tráiler. Nos auguraban una película con muchos villanos, Ujú. con el Duende Verde, con Rhino, con Electro, que iba a ser el villano porque el título de la película era The Amazing Spider-Man 2, eh, em, El poder de Electro. el poder de Electro. Me estaba confundiendo con el juego de PlayStation, que era Enter the Electro. Ah, no. El poder de Electro en este caso. eh, que luego vimos la película y nada más lejos de la realidad. Sí, de hecho, en la campaña promocional yo creo que nos engañan un poco
Porque nos dan a entender O- que vamos a ver a un po- Spider-Man peleando con todos los villanos, ¿no? Que va a haber una especie de los tres siniestros unidos para enfrentarse a Spider-Man. Y luego, obviamente, eso en la película no ocurre. De hecho, en ningún momento vemos a Spider-Man luchando con varios a la vez. O sea, va cada uno por su cuenta. Es verdad que el principal es Electro. La trama del Duende Verde se desarrolla muy bien y va por su camino. Y lo de Rhino, básicamente, pues es un mero cameo a modo cómico Mm, que, bueno, pues para olvidar. Lo de Rhino sí que es verdad, un poco para olvidar. sí. Digamos que tiene 3 villanos, no, tiene 4 villanos. Tiene a Rhino, a Electro, al Duende Verde y al poder del guión. Es su cuarto villano. Eh, es que puede ser. La propia Sony, digamos, Sí. que sería la villana. Porque, bueno, ya sabemos que Sony tiene, si tiene, tiene muchas carencias, ¿vale? Pero digamos que una de sus grandes carencias es el departamento de marketing, que yo no sé si es que está formado al 100% por becarios o simplemente pues no se aplican bien o no tal. Y no solo con el tema pósters o con esos maravillosos trailers que no cuentan nada de la película real o te cuentan toda la película en 5 minutos de tráiler, nunca dan con la tecla, pues al final tenemos siempre campañas de marketing bastante pobres. Y eso que gracias a Dios con el tema de colaborar con Marvel Studios, ahora las pelis de Spider-Man pueden ser ligeramente salvables, pero fijaros en lo que pasó con No Way Home, con ese tráiler el primer tráiler que salió prácticamente con el estreno de la peli encima, con unos pósters desastrosos, verdaderamente desastrosos, Sí, y sí, con sí. una campaña de promoción que para lo que a la altura, o sea, que para lo que después fue la película, pues claramente no estuvo a la altura. Ujú. Aquí, de hecho, sacaron el tríptico este que auguraba que se iba a enfrentar contra los 3 villanos, como bien decías antes, que eran 3 pósters divididos, o sea, era un póster dividido en 3 partes, en 3 pósters diferentes, con un villano cada póster. Las declaraciones de los productores tampoco iban en la sintonía con la película, porque antes de estrenarse la película ya decían, bueno, vamos a estrenar The Amazing Spider-Man 3, vamos, como decíamos antes, los 6 siniestros, no sé qué. Pero ya digo, el tema del guión, trama, con subtramas, con más subtramas, eh, tramas de los padres de Peter. De hecho, la película vuelve a empezar con un flashback con el tema de los padres de Peter, de cómo mueren. Sí. Porque el padre de Peter creo que no muere. Aunque cortaran su escena, no lo iban a matar. Con el tema de los Osborn, de cómo llega Harry, que de golpe Harry era amigo de toda la vida de Peter, me lo tengo que creer. Con el tema de Gwen, esa es otra subtrama, porque hay otro vaivén con la relación, ¿no? Están juntos al principio de la película, luego Peter dice otra vez, se raya y dice, ya no más, pero Peter sigue siguiéndola por la calle como cual acosador. Luego al final se vuelven a juntar porque Gwen la llama, no sé qué. Bueno, y el tema de Electro, cómo se origina Electro, el tema es otra vez relacionado con Osborn, Ravencroft también sale por ahí. eh, Es que es un poco lo que comentábamos para la primera película, pero multiplicado por 10, ¿no? Aquí ya el hecho de tener tres villanos ya te obliga a tener varias tramas. Es verdad que Rhino directamente no tiene trama, o sea, aparece y desaparece, pero es verdad que Electro tiene una historia de origen bastante dedicada y cómo va evolucionando el personaje, porque encima su personalidad cambia radicalmente desde que es pre-Electro hasta que es post-Electro. Y luego el tema del Duende Verde, que directamente pasa a Harry saltándose todo el tema de Norman para diferenciar un poquito lo que vimos en las pelis de Sam Raimi. Pero claro, tienes que explicar todo el trasfondo del personaje igualmente. Entonces, bueno, pues aquí abres otra trama. Luego a eso le añades que encima pensando en el futuro, en todas esas cosas que tenía Sony en mente de hacer 57 películas de Spider-Man, de los 6 siniestros, de Venom, de tal, de 1000 villanos, pues resulta que empiezan a crear todo ese entorno de Norman Osborn, sin decirte nunca si está vivo o muerto, su empresa, los experimentos. Además, a esos experimentos ahora ligas los padres de
de Peter Parker, que quizás Peter los tenía en un altar, pero resulta que a lo mejor eran malos porque estaban ayudando al malo, que lo utilizaron a él para hacer esos experimentos, con lo cual te ponen un poquito también en duda el origen que te contaron en la primera película, porque le dan ahí una vuelta que sería, harían que fuese diferente. Y luego toda esa creación de otros villanos, de otros personajes, que si el benefactor, que si quién está detrás, que si esto, que si lo otro, bueno, un montón de cosas que empiezan a crear por ahí detrás, con el único y exclusivo objetivo de dejarlo ahí pendiente y colgado para futuras películas, lo cual, pues como dije antes, es un error. Es un error porque por culpa de eso estás perdiendo de hacer cosas en el ahora. Y se nota, se nota. Y de hecho también vemos aquí, por ejemplo, a Felicia Hardy, interpretada por También, Felicity Jones, dejando claramente, dice, aquí tenemos ya a Felicia Hardy. En la siguiente película seguro que tenemos a Black Cat. efectivamente. Y Eh, luego no nos olvidemos de ese Shailene Woodley que había sido fichada para interpretar a Mary Jane, que rodó escenas, que aparecía en la película y que afortunadamente, porque la verdad es que la peli al final funciona mucho mejor sin esas escenas, sin meter otro elemento más, otra subtrama más de lo que podría ser en el futuro, pues lo cortaron y no hay claramente. presencia de Mary Jane por ninguna parte. Vamos, es que Y está lleno, lleno, lleno. O sea, no me acordaba de lo de Felicia Hardy y efectivamente sí, es que es sí. otro elemento más. Y referencias al buitre, porque vemos sus alas, al Doctor Octopus, porque Octopus, vemos los tentáculos, a a Venom, porque sale en el fichero este que tiene ajá, Harry, a Kraven. a O Kraven, sea, o sea, vamos a ver, de hecho, no olvidemos que al final de la peli hay una escena postcréditos y, bueno, también. hay escenas postcréditos y hay un momento en el que se muestran los logotipos de los que serían los 6 siniestros que se verán a futuro en la película y salen los logotipos de los 6 personajes y eso, pues tenemos al Duende, a Kraven, a Venom, a Octopus, bueno, no sé, a 6 en Al total. buitre, Al sí, buitre, sí, sí, sí. efectivamente, o sea, están los 6. ¿Por qué? Pues Se por este rollo de que querían hacer la peli de los 6 siniestros y dedican parte de una película que estamos viendo ahora para presentarlo, lo cual el tiempo ha demostrado que ha sido un error porque al final, mira, se cancela la saga y se queda todo colgado. sí, digamos que querían correr sin aprender a gatear. Bueno, yo, como sí que te dije que en la primera película salí contento con esta película, es que acabé hecho polvo. En plan, yo me esperaba algo diferente. También las expectativas juegan una mala pasada, pero al ver, yo salí del cine y dice, lo único que me ha quedado claro es que Gwen está muerta. Es lo único que me ha quedado claro. Y aún así digo, la han matado demasiado pronto, porque es que la han matado demasiado, para mí, sigo pensando, la han matado demasiado pronto. Yo No sé. o sea, yo lo que opino es que es verdad que yo también salí un poco decepcionado con la película. Pero también tengo que ser justo, ¿no? Y es una película que coge los elementos que funcionaron en la primera peli y los potencia, y aquí no solo funcionan, sino que están mejor hechos. Pero también es verdad que lo que funcionó mal y no estaba bien hecho en la primera peli, ocurre lo mismo en la segunda, ¿vale? Están potenciados y peor hechos. Comentábamos lo del tema de las subtramas. Aquí hay más y peor resueltas o incluso sin resolver. Pero, por ejemplo, también por el lado bueno, ¿no? Visualmente la película es brutal, la historia principal es brutal, el desarrollo de algunos de los villanos, o sea, por ejemplo, el desarrollo de Norman Osborn y la interpretación de Dane DeHaan me parece cojonuda, aunque luego visualmente el Duende Verde deja bastante que desear para mi gusto, Sí, sí. pero el desarrollo del personaje es cojonudo. Y luego todo el tema de Peter Parker con Gwen Stacy es increíble. O sea, la química, la historia que tienen, cómo se desarrollan entre los dos, la historia y todo el momento de la muerte de Gwen Stacy es de lo mejor que hemos visto en una película de superhéroes. O sea, es brutal, súper emotivo, súper emocional, está bien hecho, es fiel a los cómics. O sea, es cojonudo ese momento. Mm, Y sin embargo, después tenemos otras cosas malas, como por ejemplo con Electro, un personaje con mucho potencial que para mí está convertido en una pantomima. Jamie Foxx ni siquiera es capaz de desatar todo su potencial como actor y acaba siendo digamos, el villano secundario, que es el duende, mejor que el villano principal, que es Electro. Para mí Electro es un desperdicio del actor
y del personaje. Y ya sin hablar de que por el hecho de querer ser diferente, pues has presentado un Electro totalmente inventado, de color azul. Incluso antes de convertirse en Electro, el personaje es completamente distinto. Para mí ha Mm. sido un error. Y de Rhino ya hemos hablado, es una comedia. Rhino es una Rhino es comedia. que también desperdiciar al actor de Rhino, que es Paul Giamatti, que es un muy buen actor, Sí. y aquí es algo histriónico y que la primera escena de la película, que es como detienen a Alexander, de apellido, que no me acuerdo, sí que lo veo, o sea, es una buena escena, pero si en vez de Alexander pones al villano mafioso número 5, funciona igual. Sí. Porque no tiene nada que ver la personalidad de este actor de este actor, de este personaje con el personaje en los cómics Y de hecho es así, de o Rhino. sea, porque es verdad que pones a Paul Giamatti y es verdad que le das el nombre de Rhino y es verdad que le metes dentro de una máquina que es un rinoceronte, lo cual eh, para puristas es una mierda, en la película funciona mal, pero tampoco olvidemos que para lo que se quería hacer en esta saga y para lo que quería Mark Webb funciona a la perfección. O sea, venimos hablando del realismo que se le quiere dar a la película, de anclar lo máximo posible todo esto en real, en enraizarlo, ¿no? En atarlo y que sea real. Y obviamente un hombre con un traje de rinoceronte cutre o un hombre, mitad rinoceronte, pues encaja mucho mejor que tengas una máquina que se parezca a un rinoceronte. Eso es así, ¿vale? Independientemente de que guste más o menos, por lo menos tiene sentido y encaja con la temática. Pero al final, el personaje en sí, lejos de ser la identidad de ese personaje en los cómics, es lo que dices tú, es un mafioso anónimo número 5, un ruso chandalero que está ahí y que es el que se encuentra, el que recibe esa máquina y por tanto, pues el que lleva a cabo el que se convierte en Rhino, pero no más. Que la pregunta sería, ¿por qué le dan esta máquina justamente a él, el cómo, siendo que él, al principio de la película, vemos que le roba a Oscorp? O sea, es un ladrón de Oscorp, pero le dan la máquina a la propia Oscorp, es en plan de... No Te tiene sentido. perdono. Te- Vamos a experimentar contigo dándote un tanque humano. Wow. De esta película es que esta me duele mucho. Esta película me duele Spider-Man 3, pero que esto creo que me duele más porque yo pensaba, tenemos buenos actores, tenemos unos personajes que, bueno, el Peter Parker, bueno, como aquel, pero como Spider-Man está brutal. Hombre, yo te voy a decir Buen una cosa. Steve- A mí me parece mucho mejor película, y digo mucho con mayúsculas y recalcándolo subrayado en otro color, que Spider-Man 3. O sea, mucho mejor película que Spider-Man 3. Para mí. Pasa que de Spider-Man 2 de Amazing Spider-Man 2 o sea, para mí no es buena película por el tema del guión. Pero si tengo que elegir entre Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 2, yo digo Spider-Man 3 porque de Spider-Man 3 puedes sacar memes. De The Amazing Spider-Man 2 no he visto ningún meme hasta ahora, ¿eh? Porque, y encima te deja mal cuerpo la muerte de Gwen, ¿eh? Y a mí me dejó, yo digo, cuando estaban en la torre del reloj y se mascaba la tragedia, yo ya decía, va a morir. O sea, y pensando también, demasiado pronto, demasiado pronto. Pero sí, duele, visualmente duele, está muy bien hecha la escena. Y eso me deja duro. Y solo por eso digo, hostia, es que yo esta película, si la vuelvo a ver, entro en depresión. Pero es Encima, que eso es bueno. Eso es bueno, sí. porque lo que hace es que eso significa que la escena, que el momento está bien hecho y que realmente cumple con su cometido. O sea, si esa escena realmente te llega, te toca y te deja mal cuerpo, es que ha cumplido el director, Mm, el guionista y los actores lo han hecho bien. Y por eso decía antes que a mí me parece uno de los mejores momentos que ha habido en la historia del cine de superhéroes. Es un momento a destacar. Y de hecho, vemos también como en No Way Home, contando con los tres Spider-Man que contamos, hacen bastante hincapié en ese momento en varias escenas, varias secuencias de la película. ¿Por qué? Pues porque es un momento que caló hondo, que llegó y que además estaba bien hecho. Cumple su mira, cometido. hablábamos de que esta segunda parte hace peor, entre comillas, la primera parte. Podría haberla potenciado, pero en este caso no ha sumado, ha restado.
En el caso de Spider-Man No Way Home, ha ayudado a que The Amazing Spider-Man 2 sea más, ¿cómo diría yo? Más, mejor vista. Esté mejor vista, que no la dilapiden tanto. Y de hecho está el hashtag, ¿no? De hacer la tercera parte de esta saga con Andrew Garfield. Algo que de momento yo opino que es una utopía. Tampoco digo que es imposible, porque si Zack Snyder pudo hacer su maldito corte del director y de 4 horas, Sony, con tal de ganar dinero, no me extrañaría que dijeran, vale, este año que no tenemos nada de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 3. Adelante, a ver qué sale. Y ya volveremos a juntar a los Spider-Man en otra película, que no me extrañaría si ha funcionado bien, porque no volverá a hacer. Ya sabemos que Sony funciona así. Cuando funciona algo, lo vuelve a hacer una y otra vez. De hecho, repitió la misma película de Jumanji otra vez. O sea, que esto no es nada nuevo. Jumanji, la segunda película de La Roca de Jumanji es exactamente la misma película que la primera. ¿Para qué engañarnos? De esta película es que hemos hablado del villano. Villano planísimo, que no tiene mayor motivación que matar a Spider-Man. Ya está. De hecho, lo dice él: un mundo sin Spider-Man. Fin, no quiero más, no quiero dinero, no quiero poder, no quiero tirarme a la chica que me gusta, no quiero la vida eterna, no, quiero matar a Spider-Man. Pues, ok. O sea, igual que Harry Osborn. ¿Qué quiere hacer al final? Pues matar a Spider-Man. ¿Qué quiere Rino? Pues supongo que también querrá matar a Spider-Man, pero bueno. Y dinero. A él por lo menos lo admite, él quiere dinero. O por lo menos vemos que quiere dinero. Pero vamos, aquí no. Todo muy plano. Y es lo que decíamos, que el tema de querer hacer luego más películas va en detrimento de esta película. No es igual que cuando hacían Spider-Man 1, no sabían si iban a hacer Spider-Man 2. Cuando hacían Spider-Man 2, no sabían si iban a hacer Spider-Man 3. Evidentemente, cuando hicieron Spider-Man 3, ya no hubo Spider-Man 4, pero ahí sí que había un poco de planes de que Sí, habría una Spider-Man 4. sí. Sí, y Eh, de hecho es algo que se notó también y que al final, si os fijáis mucho, o bueno, si os fijáis mucho no, si os fijáis a secas, ujú, esto es algo en lo que hacen mucho hincapié, por ejemplo, en el seno de Marvel Studios. Cuando se planifica una película, cuando se lanza una película, se acerca el estreno, siempre hay una avalancha gigante de declaraciones que vienen de diferentes medios, revistas, etcétera, etcétera. Siempre, en todas y cada una de las películas, incluso ahora lo hacen en las series también, se empeñan en decir que se ha abordado la película o la serie como si solo fuera a ser única, como si solo fuera a haber una primera temporada y que lo que venga ya vendrá, ¿no? Se hace muchísimo hincapié en eso. Y aunque luego tú la veas como espectador y digas, bueno, aquí esto queda tal, pero te lo hacen a través de una escena postcréditos. No ves que la película tenga síntomas de ujú. van quedando cosas por el camino abiertas pensando en una película futura. Esto es algo que ha aprendido a hacer Marvel Studios muy bien y que Sony en el pasado pues no lo hizo bien. Y como llevamos diciendo desde el principio, en The Amazing Spider-Man, tanto en la 1 como en la 2, sobre todo en la 2, se notó mucho, y en Spider-Man 3 de San Raimi también se notó mucho. ¿Y esto qué hace? Pues que la peli coge por muchos lados, porque deja subtramas abiertas, porque tienes que dedicar ese tiempo, se lo quitas a las tramas principales, presentas personajes que quedan inconclusos o vacíos o incompletos, y es un error general, no solo en pelis de superhéroes, sino en cualquier otra cosa. Si quieres iniciar Mm. una franquicia y ya estás haciendo la película pensando en más, al final te queda como si estuvieses empezando a ver una serie, vieses el capítulo 1 y el 2 y de repente ahí se acabase la cosa y te quedases sin ver el resto de la serie. Y no. De hecho, Marvel Studios lo que hace es plantar semillas, y lo que hacen aquí en The Amazing Spider-Man 2 es plantar una planta que ya está crecidita, y es decir, Eso es. y no una planta, plantan un jardín entero. Ya no, has plantado. Repueblan bosques, dicen, hostia, que se ha quedado esto ahí todo tal, han talado este bosque en la primera trilogía, vamos aquí a replantar todo otra vez ya con los árboles creciditos. Sí, y han puesto del abono que huele mal. Desde que pasas por delante de un campo y dices, hostia, voy a subir la ventanilla del coche, que si no me quedo aquí muerto. No sé qué más añadir, sinceramente, de esta película, porque
de aquí yo sí que rescataría pues lo que decías tú, el tema visual, las escenas de acción muy bien llevadas, Spider-Man como Spider-Man, y la escena fatídica de la muerte de Gwen. Del resto, se me hace duro, la verdad. Yo la verdad es que vuelvo a decir, si la gente nota que me repito, pues que se aguante. No, pero es verdad, yo creo que son, tanto la uno como la 2 están infravaloradas. Es verdad que me parece mejor película la primera, pese a que nos repitan el origen de Spider-Man, pero creo que las dos están infravaloradas. Y es verdad que la segunda, como dije antes, tiene potencia, potencia lo que vimos en la primera película, para bien y mal, y para mal. Lo que era bueno Mm, ahora es mejor, lo que era malo ahora es peor. sí. Sin embargo, creo que como película de superhéroes y de aventuras y de acción funciona muy bien, entretiene y no llena un hueco para decir voy a ponerla en mi top lo que sea, pero tampoco creo que sea una película tan mala como muchos quisieron hacer ver durante mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, ambas películas son dos películas que han envejecido bastante bien, que han ido ganando seguidores y defensores con el paso del tiempo, que la gente que no las había visto en su día las está viendo ahora y las está valorando positivamente. Y como dice Andrew Garfield, ¿dónde narices estabais todos los que ahora mismo estáis pidiendo de Amazing Spider-Man 3? Porque si no se hizo una 3 en su momento fue porque al final, entre otros asuntos detrás de las cámaras y entre bambalinas, pues porque veían que esa saga no llevaba a ninguna parte. Entonces, bueno, también se metió por en medio Marvel Studios, o sea, fue un cúmulo de cosas, pero si hubiese habido mucha recaudación, mucho éxito y mucho apoyo de los fans, pues hubiese habido, pese a todo, una Amazing Spider-Man 3. Yo vi a mucha gente matar públicamente a Andrew Garfield por la saga de Mark Webb, también a Mark Webb, evidentemente. Yo siempre he defendido que Andrew Garfield no es ni mucho menos un mal actor, que si hay alguna culpa de que esta saga no funcionara, no es culpa suya, ni mucho menos. Él no es el guionista, no es el director, no es el editor, no es el encargado de la música, no es el encargado nada más que de hacer su papel, y su papel lo hace bien. Si el guión dice que tiene que llorar, llora. Si el guión dice que tiene que mostrar preocupación, la muestra. Que tenga que mostrar dudas teniendo la máscara puesta, lo hace. Que es muy complicado, por cierto. Pero aquí, como bien decía, aquí es que Sony metió mucho la zarpa en el guión, ya lo hizo en Spider-Man 3, cometió los mismos errores que cometió en su día, llevando a la cancelación de una franquicia. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Y todos esos proyectos que tenían, ¿no? De los 6 siniestros, de The Amazing Spider-Man 3, del proyecto de la tía May, esa película de Venom que iba a estar dentro de este universo, que al final no está dentro de este universo, pero bueno, de momento. Toco lo de momento, ya veremos lo que hacen en el futuro, porque con Sony uno siempre espera cualquier cosa. Pues es lo que hizo que esto detonara Sí, bueno, después y tampoco olvidemos que aquí hubo muchos problemas detrás de todo esto, porque las películas tampoco funcionaron mal de recaudación. O sea, de hecho, la primera decías que fueron 700 millones. 700 y pico, y la segunda, a ver que lo estoy comprobando, también Creo sin... que la segunda igual, creo que 700 también, A ver, lo tengo justo aquí. por Fueron, ahí. exacto, sí, 708, casi 9 millones, ¿vale? Lo cual no está nada mal. ¿Qué pasa? Que la crítica tampoco fue demasiado benevolente, sobre todo con la segunda. Había muchas críticas por parte de los fans, sobre todo por los puristas del mundo Spider-Man Comic, que ya le venían dando cera a la peli desde la primera, a la saga desde la primera. Y Sí. luego no olvidemos que detrás de cámaras hubo problemas serios, ¿vale? Hubo temas personales con Andrew Garfield, hubo enfrentamientos entre el actor, los productores, el director de Sony, y hubo desplantes, hubo malas conductas y hubo un montón de cosas que pasaron por detrás que llevaron también a que hubiese un divorcio entre el actor y la productora, y que al final, pues entre unas cosas y otras, pues dijeron, cancelamos la franquicia. Tampoco olvidemos que con el lanzamiento de Spider-Man No Way Home supimos la famosa historia del bocadillo de Amy Pascal y de Kevin Feige, donde Sí. Sony Pictures ya estaba planeando qué hacer con Amazing Spider-Man 3,
Amy Pascal llamó a Kevin Feige para preguntar, oye, ¿qué tal si nos ayudas a ver qué hacemos con Spider-Man 3 y tal? Y Kevin Feige les dijo, mira, tengo otra idea. Mi idea es que mandéis a tomar por saco esa franquicia y que nosotros os ayudamos y de paso podemos integrar a Spider-Man en nuestro universo. Y Amy Pascal, que se estaba comiendo un sándwich, se lo tiró a la cara a Kevin Feige y se puso a llorar, además, en plan, ¿por qué me puedes hacer esto y tal? Bueno, pues al final les salió bien la jugada. Pero digamos que todo ese cúmulo de cosas fue lo que llevó a que Spider-Man 3 no se hiciese. Hmm. Esto y el famoso plantón que hizo Andrew Garfield a los altos cargos de Sony. Bueno, algunos dicen que fue en un evento de Brasil, Fue otros un dicen que evento de fue en una Brasil. cena No, con el CEO de... fue en un evento de Brasil. Fueron las dos cosas a la vez. Fueron las dos cosas a la vez. Era en una Brasil. cena con altos directivos de Sony. De hecho, venía desde Japón el gran jefazo de Sony y de Sony general, no de Sony Pictures. Y tenían, durante un evento en Brasil, pues tenían esa cena, ¿no? Y simplemente Andrew Garfield no apareció, a los jefes les sentó mal y este fue uno también de los puntos clave para que hubiese esa diferencia de pareceres y se produjese un divorcio total entre ambas partes. Pero bueno, retomamos a este personaje con Spider-Man No Way Home. Hablamos ya de él en el podcast dedicado a esta película. Y el actor, gracias a esta película, ha soltado más entrevistas, tanto en conjunto con los otros Spider-Man, con Tobey Maguire y con Tom Holland, como en solitario. Y ha soltado cositas como los problemas que tuvo con este personaje, él y Mark Webb, con el estudio en la época de grabaciones de la primera y la segunda película, ¿no? Como diciendo que no le dejaban hacer la visión que tenían del personaje, y que le dolía, ¿no? Como fan de Spider-Man, le dolía mucho lo que estaban haciendo con el personaje, siendo él Spider-Man. Así que cosas tristes que pasan, bueno, que es que pasa siempre en el mundo de Hollywood, sobre todo con IPs muy valiosas, en este caso puede ser Spider-Man, en el caso de Superman puede ser también, en el caso de Batman, en el caso de otras sagas famosas que hay en el Star Wars, Star Trek, los estudios siempre, pues, para asegurarse el mínimo o asegurarse la taquilla mínima que tienen prevista, pues podrían ser 700, 800, 900 millones de dólares cada año. Es más el presupuesto y por lo tanto es más las expectativas que tienen de ingresos. Que eso es otro de los motivos por el que The Amazing Spider-Man 3 no se llegó a hacer, porque sí, The Amazing Spider-Man 2 recaudó en taquilla, pero también, bueno, recaudó lo mismo que más o menos que The Amazing Spider-Man 1, pero tenía más presupuesto, por lo tanto, la mentalidad es que contra más presupuesto, más recaudación, y eso muchas veces no es así, lo hemos visto con Deadpool 1, por ejemplo. Así que no sé cómo era el dicho, entre todos la mataron y ella sola se murió, por así Sí, decirlo. sí, digamos que pues lo que decimos, al final fue un cúmulo de cosas y no solo eso, sino que afectó a todo ese universo en general, porque os recuerdo, como decía antes, que había planeadas no cerrar la trilogía, sino hacer una cuarta película, o sea, los planes eran hacer cuatro. No me expliquéis, o sea, no me preguntéis por qué cuatro, pero habían decidido hacer cuatro y la coña sería que digo, bueno, pues planeamos hacer cuatro pero porque lo que vamos a contar es esto, 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 esto y esto. Pero como revelaron a posteriori, una vez acabada Amazing Spider-Man 2 y ponerse a preparar la 3, Sony no sabía qué quería contar en esa película. Y de hecho os lo acabo de contar. O sea, llamó a Kevin Feige para decirle, oye, ¿nos echas una mano? Porque Kevin Feige no solo ahora estaba ya en Marvel Studios, pero en el pasado había trabajado con Sony, había trabajado en la película en la trilogía de Sam Raimi, había ayudado a Avi Arad, a Mi Pascal, a más gente. Entonces, bueno, le pidieron ayuda y en esos momentos Sony no sabía qué querían hacer con la peli, con lo cual les resulta extraño que tuviesen planes para una 3 y una 4. Y luego, obviamente, tenían ese plan para una peli de los 6 siniestros, que además tenía a director, tenía a Drew Goddard fichado, y que es algo que se quedó, que el director ha dicho muchas veces que tiene esa espinita clavada de esa peli que ya había estado desarrollando, que iban a hacer y tal, y que pues a día de hoy, de momento, pues
Sí que es verdad que hay una puerta abierta para que la peli se pueda hacer, sobre todo ahora que están con esa serie de spin-offs centrados en villanos, pero por lo menos no en la línea en la que se iba a hacer por aquel entonces. Hmm. Por cierto, dato curioso que se me había olvidado de mencionar, que la postcréditos que tiene The Amazing Spider-Man 2 es una escena postcréditos centrada en la película de X-Men Días del Futuro Pasado, que se estrenaría un año después. Eh, un año después o el mismo año, ya no. Creo que el mismo año. Sí, fue el mismo, era el mismo año, 2014, que Mark Webb tenía que hacer una película para Fox, pero como tenían que hacer The Amazing Spider-Man 2, no podía hacer la película de Fox y a cambio, pues lo que hizo Sony es meter una escena post-créditos basada en X-Men Días del Futuro Pasado, que cuando la vi en el cine dije, pues no sé qué pinta aquí esto, pero bueno, que también es una escena post-créditos un poco meh, que no cuenta nada de la película tampoco. Nada. ¿Crees que tendremos The Amazing Spider-Man 3, Alex? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que. eh, Aunque también es verdad que nunca se sabe, ¿eh? Nunca se Ujú. sabe porque visto lo visto, te puedes esperar cualquier cosa. Pero yo creo que no. Yo creo que con una franquicia que tenemos como la de Tom Holland, por un lado, la franquicia de animación con Miles Morales por otro, tenemos suficiente. Eh, es verdad que se habla muchísimo del regreso de Tobey Maguire en alguna que otra película. Se rumorea mucho para Doctor Strange 2, pero quizás es al que menos veo volviendo, pues por ese tema que ha tenido de estar retirado de la actuación, por verle más mayor, y quizás incluso en No Way Home se le veía con menos ganas, aunque en el material que está saliendo del rodaje y tal, pues se le ve mucho más integrado y con muchas más ganas. Y a Andrew Garfield, sin embargo, sí que se le ve muchísimo más emocionado, parece que ha habido reconciliación con Sony, el tío tiene ganas, no le importaría hacer más. Entonces, una nueva película quizás no, pero a lo mejor utilizando el recurso de tener a ese Spider-Man para hacer guiños o cameos o incluso alguna subtrama en alguna de las películas de sus villanos, podría resultar, ¿no? Podría resultar. Pero yo creo que sería un camino erróneo. Yo creo que sería un camino erróneo. El aprovechar ahora el tirón de No Way Home para recuperar a un Spider-Man y tener a varios Spider-Man simultáneos con sus propias franquicias y campando por ahí en películas de todo tipo, yo creo que sería un lío, sería. Para mí no sería lo adecuado. ¿Disfrutaría? Sí. Pero. No sé, no lo veo. Yo, conociendo a Sony, yo no haría una tercera película, yo haría lo que tú dices, ¿no? Le implementaría este Spider-Man pues en esos spin-offs que quieren hacer, que por ejemplo Venom no está dentro del universo del UCM, pues yo qué sé, pues una película. Kraven creo que tampoco está dentro del UCM porque el actor es Aaron Taylor Johnson, que hace también de Mercurio en la era de Ultron, o sea que tampoco está dentro del UCM. Yo lo metería por ahí. Ahora bien, conociendo a Sony, no es que no me extrañaría que dijeran, bueno, que volvemos a tener a Andrew Garfield en plantilla. Bueno, esa película de Marta Plateada, aparta. Vamos a meter a este Spider-Man, vamos a hacer también Cine Spider-Man 3 y tal. En ese caso, que lo hiciesen, yo solo pido que no cometan los mismos errores que en Amazing Spider-Man 2 y que en Spider-Man 3. Por favor, lo pido. Que la tomen como una película única, que si tiene que salir un villano, que ese villano esté bien construido, prefiero que salga un villano, pero que esté bien construido que salgan tropecientos. Y, y que tengan cuidado con el amorío de Peter. Que aquí Peter está roto y si meten a Mary Jane, a lo mejor los fans dirán, pero este no estaba enamorado de Gwen. Si hacen eso, que en los cómics pasa, o sea, en los cómics está enamorado de Gwen y acaba con Mary Jane después de la muerte de Gwen. A los cómics, a los largos cómics, pero acaban. Que aquí tenga sentido, ¿no? No que sea de, bueno, me olvido de Gwen y me voy a por otra. Tranquilo. No, Que y esté bien además escrito. cuando hemos visto en No Way Home que todavía está muy dolido y todavía ya está tocado. ¿Vale? Está Exacto. tocado. Entonces, bueno, no tendría mucho sentido. Yo creo que por un lado, piensas que tener todos estos villanos y todos estos personajes relacionados con Spider-Man pululando por ahí en diferentes películas no tiene sentido si al final no se cruzan con Spider-Man. Se hablaba mucho de Venom. No tiene sentido Venom, dos películas que no se cruce con Spider-Man y ahora encima añades a Kraven, añades a Madame Web, añades a Morbius.
se empieza a no tener sentido que en algún momento se crucen con Spider-Man. Pero por otro lado, es que es un poco lo que comento. Tener a Spider-Man, a otro Spider-Man, rulando por ahí, es confuso, ¿no? O sea, el tener varios... Es verdad que ya el multiverso de por sí es complicado y Marvel Studios lo está explotando demasiado y en algún momento va a tener que poner una barrera y decir hasta aquí. Ya lo hemos comentado en otras veces. Pero si además tienes de forma simultánea dos universos, dos franquicias de Spider-Man funcionando en imagen real, esto se puede convertir en un lío y en un problema también para Marvel Studios, cuando quiera reutilizar personajes o utilizar villanos o se quede sin ellos, que hay muchos, pero los importantes al final se irán gastando y veremos a ver qué es lo que pasa. No sé, yo lo veo raro. Lo veo raro porque en algún momento pensábamos que ese Spider-Man sería Tom Holland, que habría crossover, y esa oportunidad la han insinuado, pero la han dejado ir también con Venom. Entonces, yo que sé lo que tienen en mente y yo que sé lo que va a pasar. No descarten nada, amigos. Nada. ¿Algo más que comentar de esta duología de Amazing Spider-Man, Alex? Nada que no haya dicho ya. O sea, destacar simplemente, de nuevo, que me parece una duología infravalorada, que ha mejorado con el tiempo en cuanto a crítica y en cuanto a la apreciación por parte de la gente, que tiene partes muy buenas, cosas muy destacables, también las tiene malas, pero yo creo que son salvables y que poniéndolo en una balanza ganan las buenas a las malas. Los que no la han visto, recomiendo que la vean, pese a que ahora mismo no tenga salida, que la tiene gracias a No Way Home, pero aún así recomiendo que la vean aunque esté inacabada. Y los que la vieron en su día y la dejaron por algo malo, les invito a que la vuelvan a ver otra vez, que las vuelvan a ver otra vez, porque yo creo que cambiará su visión y además les ayudará otra vez a conectar con No Way Home, que es una buena experiencia. Alex Sánchez, de Universo Alex, como siempre, un placer y un honor estar contigo en este podcast. El placer es mío, como siempre. Muchas gracias a la gente que ha estado en el chat, en los dos chats, por seguirnos en directo y gracias de antemano por seguirnos en el podcast. Efectivamente, muchísimas gracias a todos los oyentes, a todas las personas que han estado en estos directos, en la redifusión y también en el podcast. Ya sabéis, el podcast podéis comentar en la caja de comentarios qué os ha parecido esta duología, qué os ha parecido el Spider-Man de Andrew Garfield, la visión de Mark Webb, ahí esa caja de comentarios tan maravillosa que abre debates siempre de forma educada y sana. Nada de enfermos. Nada de enfermos, por favor. Y muchísimas gracias a todos los que apoyáis, como bien decía Alex, al canal de Twitch, twitch.tv/universoalex, twitch.tv/Capitán Nómada. También podéis encontrarnos en YouTube y también podéis encontrarnos, como bien decía, en el podcast de iVoox, donde poquito a poco, Chino Chano, vamos a llegar a los 600 seguidores. A ver si dentro de nada nos podemos aupar esa cifra que es bastante bonita. Sí, tenemos que llegar lo antes posible al número 616. Iba a decir 666, pero luego me he acordado del 616 o mejor, 616 sería 616 es una buena cifra. Los mayores fans de Marvel sabrán de qué hablamos. Pues sin nada más que decir, un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada, se despide. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.